Gracias. Hasta luego. Bueno, y vamos a hablar de lo que pasa en el mundo, ¿sí? Porque Gaby Michi nos preparó una placa, la van a ver en pantalla, que tiene que ver con lo que pasa en los diferentes países. A ver, Gaby, vamos a hacer el repaso para tener una idea, ahora sí, de lo que sucede también en América, ¿no? Exactamente. Bueno, lo primero, recordemos, se calcula, hay ya confirmados alrededor de 14.000 casos de la variante Omicron en el mundo, repartidos en 80 países. Sí. Los 4 países que peor están en cuanto a cantidad de contagios son el Reino Unido, después le sigue Dinamarca, Noruega y en cuarto lugar aparece Sudáfrica, Sí. que fue el país donde se informó por primera vez, aunque lo que se dice es que hay un subregistro importante de Sudáfrica porque tienen, así como tienen 900, Claro. casi 1.000 casos confirmados de Omicron, hay 77.000 más que están bajo sospecha, ¿no? Gaby, y Reino Unido es uno de los lugares que más casos tienen, pero también es donde hubo casos previo a lo de Sudáfrica. Claro. Es posible que esté desde antes y por eso ya con el alto nivel de contagiosidad se haya esparcido rápidamente. Exactamente. Recordemos que la primera información que parte de Sudáfrica que estaban frente a una variante fue el 24 de noviembre. Sí. Se hace el rastreo para atrás. El primer caso que se encuentra es el 9 de noviembre en Botsuana. Pero hay la sospecha de que estaba desde antes. Y que en realidad no se había detectado como una variante distinta. Lo que Sí. vamos a ver ahora en estos mapas es cuáles son esos países donde ya tienen circulación comunitaria y cuáles son los que todavía no, los que han, digamos, en realidad tienen casos de la variante Omicron, pero porque han vuelto de viaje a algunos de sus ciudadanos, Bien. ¿no? Circulación comunitaria es el rojo intenso. El rojo intenso Fuerte. es circulación comunitaria, el rosita, digamos, el coral, Sí, digamos, bien. es el que tiene que ver con países que no tienen transmisión comunitaria, aunque sí ya tienen casos de variante Omicron. Fíjense América Latina, donde Argentina, Chile, Brasil y hoy, porque hace minutos se acaba de confirmar, Ecuador se suma a la lista de América Latina y México, son países que tienen ya detectadas variantes Omicron, pero que no tienen circulación comunitaria, a diferencia de lo que pasa con América del Norte en el caso de Estados Unidos y Canadá, ¿no? En África, lo que van a ver es que en casi todos los países de África, sobre todo el sur de África, Sí. donde se detectó la cepa Omicron, ya tiene circulación comunitaria. Claro. Obviamente empezando por Sudáfrica, que es el país con más casos. Los países del centro de África, el caso de Nigeria, por ejemplo, todavía lo que tienen es casos confirmados, pero sin circulación comunitaria. Bien. Y vamos a Europa. Europa, fíjense, la parte occidental de Europa es la que ya tiene más que nada circulación comunitaria. España, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Islandia, Noruega, pero después, por ejemplo, el caso de Suecia, Finlandia, Rusia y países como Hungría, Bulgaria y demás tienen casos de Omicron, pero sin circulación comunitaria, ¿no? Bien. Esto es lo importante para señalar. Después van a ver esos países que están en blanquito, digamos, Sí. que son en general países que en el pasado formaron parte de la cortina de hierro. Sí. Son los que también- zafaron. Sí, sí, Podríamos ponerle. pero hay alguna duda sobre Ah. si no hay un subregistro Claro, que no fue sí. detectada la Y sí. Omicron. Bueno, tenemos Australia también. Claro, otra ahí plaquita. vemos. En Oceanía, Australia es el único país que ha tenido, bueno, pero es casi todo el continente, claro. ¿no? Sí. Casos de Omicron y ya... Y eso que queda es Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda todavía no ha Todavía tenido sin. ningún caso, Mirá. todavía no ha tenido ningún caso. Pero fíjense que también, tanto en Oceanía como en Asia, la mayor parte de Omicron, pero no tienen circulación comunitaria. Lo único que queda ya con circulación comunitaria es la India, Sí. que bueno, es un continente en sí mismo en cantidad de habitantes, Claro. 1.300 millones de habitantes, y Indonesia. El resto de los países, en realidad, tienen casos de Omicron, pero no tienen circulación comunitaria, como no la tiene hasta el momento, por lo menos detectada, la República Argentina. Bueno, ya la recuperamos a Nati Paratore, que tiene más para aportarnos, pero vamos a escuchar lo que decía la titular de la Comisión Europea, la representante, respecto de lo que sucede puntualmente en Europa. Dieser hohe Anstieg der Neuinfektionen fast ausschließlich noch der Delta-Variante geschuldet ist. Und das, was mich besorgt, ist, dass wir jetzt zusätzlich am Horizont Omikron sehen, die neue Variante,
die offensichtlich noch ansteckender ist. Wenn man sich die Zeit der Verdopplung der Fälle der Neuinfektionen anschaut, dann sind das gerade 2 bis 3 Tage. Das ist rasant. Und die Wissenschaft sagt uns... Bueno, allí escuchábamos, la Muy situación de fuerte. Europa es muy complicada. Y diciendo, ojo que a este ritmo de contagio de Omicron, a mediados de enero puede ser la variante dominante Claro. en Europa. Hoy sigue siendo Delta, pero Sí. por la velocidad de transmisión de Omicron puede ser la dominante en Europa en apenas un mes. Sí. Me quedo con esto, ¿cómo hacer para no repetir nosotros acá la historia europea? ¿No? Porque es lo que se viene en cuanto a la Exacto. variante Omicron y lo que se viene para marzo, después de que todos los que se quieren ir de vacaciones se vayan de vacaciones, todos los que se querían casar, hacer fiesta de egresado, bueno, todo lo que estamos viendo por estas horas, lo hagan, ¿no? La mirada tiene que estar puesta ahí, en qué va a pasar cuando lleguemos a marzo, la vacunación como algo clave, pero también, en paralelo, los cuidados individuales, ¿no? La responsabilidad individual. Tenemos una plaquita para repasar ahora, ustedes la van a ver en pantalla, aquí detrás, donde vamos a hablar de la tercera dosis. Mirá, Gaby, algunos detalles de los beneficios de la tercera dosis. Reduce la tasa de infección en 95,7, reduce la posibilidad de padecer COVID grave en cualquier franja de edad, reduce la mortalidad en un 90% respecto a 2 dosis en mayores de 50 y aumentaría la actividad neutralizante frente a Omicron de 38 a 154 veces. Es un montón. Montonazo. Y además... le está llegando la tercera dosis, bueno, personal de salud. Ahora, Nati, sumate y agreganos lo que quieras sobre esto. Personal de salud y también adultos mayores que ya fueron citados, algunos que ahora en el mes de diciembre tienen ya la cita para esta tercera dosis, ¿no? Así es, tenemos más de un 25% en el país ya con tercera dosis, que incluye a las personas inmunosuprimidas, que también incluye a lo que decías vos, trabajadoras de salud, que están muy avanzado en el proceso de vacunación de tercera dosis, y también tenemos a los mayores ya de 60 años, 65, según qué provincia, que están iniciando su esquema con tercera dosis. Ahora hay que recordar que para la tercera dosis hay que tener un periodo de 5 meses entre la segunda dosis y la tercera. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, por supuesto, frente a toda la información, siempre lo primero que nos pasa es el temor, la necesidad urgente de tener esa vacuna, pero tiene que haber un intervalo. ¿Por qué? Porque es tan negativo sobreestimular el sistema inmunológico como no estimularlo. Entonces, si vos querés meterte una vacuna a los 2 meses, quizás no estás haciendo un favor a tu organismo. Tu organismo tiene que desarrollar esa inmunidad y hay tiempos que necesita, por supuesto, que son naturales. Entonces, sí, la tercera dosis después de los 5 meses de la segunda dosis, y se está, por supuesto, en condiciones de aplicarlas en todo el país. Tenemos vacunas, Dani. Ahora, pasa otra cuestión. Vienen las vacaciones, va a haber muchas acciones de cercanía, esto que vos decías recién también, de la necesidad de en enero vacunar rápido, de poder lograr esquemas completos, sobre todo en la población, como siempre decimos, que está más debilucha, que es la de los adolescentes, entre los 18 y los 30. Y con más ganas también. Esos chicos que se iban de viaje egresado, que por ahí lo están esperando hace un montón, por ¿no? Por supuesto. Pero ahí tenemos que tener en cuenta que faltan los esquemas completos, que se puede hacer, pero necesitamos que se completen los 2 esquemas. Así que bueno, hay que tener en cuenta esto. Y hay 3 barreras que son básicas, que son esenciales y que son gratuitas y que solamente es cuestión de decidirlo. La vacunación, 2 dosis como mínimo tenemos que tener, la tercera dosis mejor, si logramos estar dentro de ese grupo. Ventilar los ambientes sigue siendo una necesidad sumamente importante, y la principal, el uso del tapabocas en lugares cerrados, incluso en lugares, vas a comer con tus amigos a un lugar abierto, bueno, cuando comes y después para charlar pongámonos el tapabocas, porque nos escuchamos, porque incluso en esa cercanía puede haber un riesgo. Entonces, para poder seguir disfrutando de este tiempo que tenemos, que tiene que ver con el clima y con la posibilidad de vacunarnos, tenemos que saber que hay medidas pequeñas que hacen grandes diferencias. Bien, bien. Nati, muchas gracias. Abrazo. Chao, chao. Es inminente la salida del penal de San Martín de Fabián Tablado. Recordamos el femicida de Carolina Aló, quien mató a Carolina Aló de 113 puñaladas. Seguramente todos recuerdan el caso. Bueno, esta imagen que estamos viendo, a ver, yo ese día estaba en vivo, pero creo que fue de la salida anterior.